Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este su debate socialista, con la alegría de estar aquí celebrando esto que será la promulgación de nuestra ley del trabajo. Yo estoy acompañada de dos camaradas, uno del movimiento de trabajadores, otro del movimiento campesino, que están justamente, son parte de lo que es el trabajo arduo por lograr efectivamente una ley del trabajo en función del hombre, de la mujer, de la familia, de la sociedad venezolana, y en un escenario donde por el otro lado el capitalismo amenaza en todo el planeta justamente quitar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Bienvenidos a su programa de debate socialista. Me gustaría, Braulio, que tú además estás en esa gran marcha que arrancó desde el campo de Carabobo, en esta jornada, preparándote para la celebración y preparando a nuestro pueblo para la celebración del 1 de mayo. Sí, bueno, primero, eso, la celebración a nuestra ley orgánica del trabajo, de este compromiso con la historia, lleno de valores muy profundo en lo moral y lo ético. Bueno, y darle ese aliento, ¿no?, al pensamiento, a la postura de nuestros hombres y mujeres de las zonas rurales que de antier, del campo de Carabobo, nos tiramos esta marcha, ¿no? Así es. Hacia Aragua, hoy en Miranda, y bueno, y mañana vamos a estar entrando a Caracas. Y bueno, a nuestras mujeres que de cierta edad, a nuestros muchachos que hoy se quedaron de vanguardia allí, y de la articulación que hemos tejido con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ha sido extraordinario. El recibimiento del comandante Marcano en el campo de Carabobo, donde tuvimos el honor con nuestras milicias campesinas de la banda de guerra. Salir allí con la banda de guerra es algo importante para nosotros. Del encuentro con Rafael Icea, un hombre del 4 de febrero que tuvimos la oportunidad de conocernos antes del 92. Y anoche en Tucutunemo, un sitio donde estuvo Ezequiel Zamora, que estaba lleno de energía hasta tarde, y hoy nos dio un aliento con el sol caliente para que nos esperara el negro Aristóbulo aquí en Miranda, nuestro hermano. Y no hay duda de que estamos en presencia de, además de esta alegría de rendirle honor a los mártires del 1 de mayo de 1886. Esta es parte de la historia. Esto tiene nombre y apellido, una interpretación correcta de estos momentos dialectizados que ha hecho nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que ha hecho el proyecto bolivariano y que estamos haciendo los venezolanos y venezolanos para beneplácito del mundo, frente a la guerra, la paz, frente al odio, el amor, frente a la muerte, la vida, y esto está saliendo aquí de Venezuela. Bueno, nuestros dos camaradas además son diputados de nuestra Asamblea Nacional de Pueblo Legislador. Osvaldo, ¿qué significa que en este momento se recibieron más de 19.000 propuestas, ¿no?, para la ley, que surgen también del seno de los trabajadores, de los campesinos, de los pescadores? ¿Qué significa que gente que viene del movimiento esté trabajando, diseñando, definiendo esta ley, un poco este momento histórico, extraordinario e importante en comparación con el mundo del que veníamos, ¿no?, de haber pasado por toda la estrategia fondomonetarista, de haberle quitado las prestaciones a nuestros trabajadores y trabajadoras, de venir de esa entrega de los derechos de los trabajadores en función de los intereses transnacionales? Sí, fíjate, Blanca, aquí se ha presentado un acontecimiento bien importante. Los trabajadores y las trabajadoras le solicitan al presidente que a través del habilitante promulgue la ley orgánica del trabajo. Y el presidente, un evento bien importante, el día 10 de noviembre, dice que él asume esa responsabilidad siempre y cuando ustedes, los trabajadores, me acompañen a elaborar lo que es de verdad el pueblo legislador. Ustedes como trabajadores, como pueblo, láncense a la calle, hagan los debates, hagan las discusiones, busquen a los hermanos de clase, vayan a hablar con los empresarios, con todos los sectores y presenten las diferentes propuestas. A partir de ahí hubo un despliegue bien importante, más de 2.000 asambleas, pero más allá de las asambleas, las conversaciones en los portones, y permitió recoger 19.292 propuestas, de tal manera que no tenemos ninguna duda. Después de la Constitución,
No hay ley más debatida, más discutida que nuestra ley orgánica del trabajo. Y en contraste precisamente con lo que ha sido la historia legislativa venezolana, sobre todo esa última reforma, 19 de junio de 1997, fecha nefasta para los trabajadores y las trabajadoras, cuando la cúpula empresarial a través de la CTV, la cúpula traidora de la CTV y el gobierno de turno, teniendo la receta del Fondo Monetario, la tripartita, conocida por los trabajadores como la trimaldita, y en función de las recomendaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, no solamente elimina las reivindicaciones, que es el signo fundamental de resistencia, donde hubo cantidad de movilizaciones, la mayoría reprimidas, con muchas detenciones en esa época, y fue derrotado, y tenemos que reconocerlo, fue derrotado el movimiento sindical decente y comenzó todo el decline también de la CTV. Pero más allá de eso, se conjugaron un conjunto de medidas que a veces no están conocidas como la retroactividad, porque en paralelo con eso se flexibiliza la relación laboral, se quita lo que llaman el doblete, que ahorita el presidente lo acaba de componer, que era el pago doble, que era una protección incluso que tenían los trabajadores contra el despido injustificado. Se elimina el doblete, se flexibiliza los mecanismos para el despido, se logra a través de ese acuerdo los sectores reaccionarios incorporar lo que llaman la tercerización a través de los mecanismos del outsourcing y diferentes mecanismos que ellos utilizaron. Y los resultados fueron inmediatos. Ellos habían prometido que si cambiaban las prestaciones sociales iba a haber más empleo, se iba a aumentar el salario y iba a haber más inversiones. Del 8% que estaba la tasa de desempleo de esa oportunidad, en el primer año, 1997, llegó a un 12%. El año siguiente, 1998, llega a 16%. Claro, ahí llegó el comandante y mandó parar. Pero además del desempleo, se congelaron los salarios, tenían congelados más de 5 años. ¿La seguridad social? Lo acabaron. La última decisión incluso de la Cuarta República fue eliminar el seguro social y trajeron las inversiones porque venían a apoderarse de otro de los logros importantes del movimiento sindical venezolano y de los trabajadores, de los pensionados y pensionadas, que era el seguro social como único instrumento para la seguridad social. Entonces esa fue la última resolución porque iba a los fondos privados. La situación que había eran 360.000 en esos 45 años, única exclusivamente pensionados, que cobraban el 60% de lo que era el salario mínimo, que lo cobraba 3 meses después, cuando muchos, que tenían que realizar el conjunto de movilizaciones. La realidad, la comparación, el planteamiento que hacemos, más de 2 millones en la actualidad, misiones importantes como es la incorporación de gente que nunca cotizaron y que hoy, gracias a la Constitución, al presidente y al proceso que estamos viviendo, incorporamos campesinos, incorporamos pescadores, amas de casa. Después había un grupo de trabajadores que había cotizado por la mitad y que, bueno, no tuvieron la oportunidad de alcanzar la cifra, estaban destinados a más nunca tener una pensión. Hubo una política que si ellos completaban las cotizaciones, se incorporaban también a la seguridad social. Aquellos que tenían la mitad, como eran los sobrevivientes, fue elevado a salario mínimo y pagado con un mes de anticipación. Los que tenían asistencia social, que cobraban también el 60%, lo del INAH se lleva también. O sea, es una combinación, pero en paralelo con eso, el conjunto de medidas de protección a el trabajo a través de los decretos de inamovilidad. Entonces podemos decir, inamovilidad, aumento de salario anualmente, a pesar de las diferentes circunstancias que hemos vivido, 2002, la locura del 2003, la crisis económica del capitalismo. Entonces, se mantiene un nivel de desempleo bajo, se logró recuperar. La primera meta era llevarlo a un solo índice, a un índice. Segundo, aumento anual, aumento de la seguridad social, y lo tenemos que comparar obligatoriamente con lo que ocurre en el mundo. Desempleo, España, del 5% ahorita al 25%.
disminución de todo lo que es el marco de la seguridad social. Y ahorita, cuando aquí estamos discutiendo esta ley, los trabajadores y las trabajadoras lo están discutiendo, en España también están discutiendo, en Francia lo están discutiendo y en Alemania, exactamente como parte de las medidas que aquí los trabajadores lo vivimos. Es el contraste exactamente en esa lo que estamos viendo. no hay ningún trabajador ni ningún campesino, ni trabajadora ni campesino. Son muchos los logros de la revolución, los logros de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de estos 13 años. Con la ley, pues vamos justamente a que todos estos logros terminan teniendo una plataforma extraordinaria para dar el salto en la construcción del socialismo. Nosotros les invitamos a participar a través de la cuenta Twitter, @BTV Canal 8, y ustedes pueden hacernos sus comentarios, enviar sus mensajes en torno a la Ley Orgánica del Trabajo con la etiqueta LOT. Igualmente vamos a cerrar este primer segmento con un sonido de nuestro comandante presidente, justamente en torno al decrecimiento del pago desde... ¿Cómo se dio esto? En el caso, a partir de 1999, vamos a ver el video. En 1999, cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí está la tabla, miren, 65%, no, estos son miles de personas, María Cristina, o porcentaje, un porcentaje, ¿no? Sí, correcto. 65% de quienes trabajaban en el sector formal percibían salario mínimo. Repito, 65 de cada 100 trabajadores y trabajadoras percibían salario mínimo. Miren la curva cómo se vino moviendo. Aquí está, bueno, los efectos del golpe de Estado, de la burguesía, y todos estos que andan como locos queriendo volver a gobernar a Venezuela, más nunca volverán, y luego seguimos descendiendo. Miren, en el 2010, 21,1% de trabajadores y trabajadoras percibían en Venezuela salario mínimo. No tenemos la tabla de los datos del 2011, pero me imagino que debe estar por debajo de 20 ya. Estos son indicadores muy importantes para medir la evolución, vamos a utilizar este término, la evolución de la revolución. O sea, cómo marcha la revolución. Sigo haciendo revisiones y consultas con la nueva ley orgánica del trabajo, que será aprobada muy pronto. Ayer por Chávez Candanga lancé algunos adelantos, algunos tips sobre el tema del doblete, por ejemplo, aquel mecanismo de protección para los despidos no justificados. Bueno, ahí se va a instalar de nuevo el doblete. El otro tips que lancé ayer por Chávez Candanga: 6 semanas de permiso prenatal y 20 semanas de postnatal para nuestras trabajadoras. ¿Y eso de dónde lo saco yo? No, que me llega del debate profundo que se ha dado en el seno de la clase obrera, de las trabajadoras, de los trabajadores. Esto es un ejemplo de cómo se debe gobernar obedeciendo. Obedeciendo al pueblo, obedeciendo al juramento consagrado con el interés popular. La derecha gobierna obedeciendo al imperio. La nueva ley orgánica del trabajo, por ejemplo, va a llevar la inamovilidad laboral para el padre y la madre del niño o niña que nace hasta los 2 años. Actualmente es 1 año. 2 años de protección. Incluye la nueva ley licencia pre y postnatal para una madre que adopte a un hijo o hija. Ese es otro detalle. La ley establece también el fin de la tercerización, que es una trampa neoliberal. En fin, estoy estudiando, pero al detalle, todo este maravilloso instrumento que es parte de la transición hacia el socialismo. Una ley de transición hacia el socialismo para darle al trabajo el valor que tiene.
darle al trabajo el valor que tiene. Todavía no conocemos en detalle la ley, pero todos los tips que ha anunciado el presidente son extraordinarios. En el caso de nosotras las mujeres que somos madres, la posibilidad de tener más tiempo para compartir con nuestros hijos, con nuestras hijas, ese derecho a la lactancia materna, a la libre demanda en ese proceso de posparto es fundamental. Y hay otro elemento importantísimo, y es el hecho de que el padre sea considerado también en ese inicio de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, padre y madre con 2 años ahí de resguardo de su inamovilidad, para que nuestras familias tengan la estabilidad suficiente en un momento tan importante como es durante los primeros años de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que son noticias extraordinarias que se suman además a la del doblete y al otro, que es el fin de la tercerización. Es decir, son noticias que solo pueden surgir de un gobierno obrerista, de un gobierno de trabajadores y de trabajadoras, un gobierno donde el pueblo hace las leyes. Y de verdad, siempre nuestro comandante dándonos buenas noticias, y lo hizo en el marco del aniversario de Chávez Candanga, que también ha sido un hito en el cambio, en el uso de las herramientas comunicacionales, pero no para alienar, no para mentir, no para engañar al pueblo, sino para liberar, para informar, para generar espacios de encuentro distintos. Sumamos a otro diputado, el camarada, pero además líder del movimiento de trabajadores, Francisco, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Empiezo contigo, que la importancia, nos hacía Osvaldo un recuento de todos los avances que hemos tenido en estos 13 años. Aún sin la ley, los avances han sido extraordinarios. Es decir, ya veníamos rompiendo con las cadenas de la vieja ley. Claro. En este momento, ¿qué significa para el movimiento de trabajadores que podamos dar un salto en función de una herramienta para la transición, para la verdadera construcción del socialismo? Bueno, es un momento de consolidación, precisamente de consolidación de todo este conjunto de reivindicaciones que nos fueron robadas, conculcadas durante el último gobierno de la Cuarta República. Estos anuncios que ha venido haciendo el comandante presidente Chávez, que fíjate, por ejemplo, como el que tiene que ver con la protección de las madres, Venezuela se pone, con este anuncio que ha hecho el comandante Chávez, se pone de primera en el mundo respecto al número de días que pueden disfrutar las mujeres que dan a luz o que traen a luz a un hijo, ¿no? Y además también incluso a las que lo adoptan, ¿no? Es el primer país que además es remunerado, porque en algunos países se da la licencia o el permiso materno, pero no se paga. En Venezuela vamos a ser el que va a tener más días remunerados de permiso para una madre, ¿no? Eso es un adelanto significativo y, como te decía, es un proceso de consolidación de un conjunto de políticas que se han venido expresando en la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, que ya vamos en el 13º año consecutivo en que el presidente Chávez aumenta el salario mínimo todos los primeros de mayo, ¿no? Que se expresa también en los decretos de inamovilidad que venían dándole protección al empleo, pero que ahora van a quedar recogidos en la Ley Orgánica del Trabajo, y que, bueno, tiene que ver precisamente con todo eso que es un eje fundamental en esta ley, que es haber enriquecido con la sabiduría popular, como lo dice el comandante presidente, con la sabiduría popular que se expresó en esas más de 19.000 propuestas que llegaron a la Comisión Presidencial y que expresan de la base de los trabajadores y las trabajadoras, también el de los catedráticos, académicos, empresarios honestos que hay en este país, que no son precisamente los que están en Fedecámara, y todos estos elementos que se suman para llegar a un texto que en las próximas horas será anunciado por el comandante presidente y que nos permite a nosotros, del lado de la clase trabajadora, bueno, sentirnos llenos de regocijo, llenos de alegría, llenos de satisfacción, porque se ha restituido y se van a restituir un conjunto de reivindicaciones y de derechos que nos habían conculcado, siguiendo precisamente las recetas neoliberales que imponía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La unificación de las luchas de los trabajadores y de los campesinos, campesinas, que de alguna manera quienes estaban en el tema de la economía informal o quienes formaban parte de ese movimiento campesino estaban siempre absolutamente subestimados en el caso de la defensa de los derechos de los trabajadores. El hecho de que sean incluidos como iguales, ¿qué importancia tiene, Braulio? Sí, mira, para nosotros, hombres y mujeres, primero un alcance político inmenso, que era encontrarnos. Nos hemos encontrado en una alianza estratégica, trabajadores rurales, pescadores y obreros en todas sus expresiones, maestros, profesores, técnicos,
La unificación de la clase. Sí, es una gran avanzada. Para nosotros decimos que va a decidir el proceso indiscutiblemente. Y es tanto así que algo que nos habían robado, inclusive algunos banqueros narcotraficantes ligados con la CTV, que son otros bandidos, desde 1936, pues. Fíjate, había la retroactividad de las prestaciones sociales por nuestros hombres y mujeres curtidos en esa fecha de la lucha petrolera es extraordinario, ¿no? Y que eso nos lo hayan quitado era un golpe moral para el movimiento de los trabajadores. Y por supuesto, retomarlo significa encontrarse con una política realmente que aquí la podemos definir como las misiones socialistas. Pero que yo creo que sería una palabra bastante ajustada, entendiendo de que la educación que estábamos execrado, bueno, la hemos desarrollado, ya no tenemos muchachos y muchachos, viejos y viejitos que están dando de licenciado en alimentación, en agroecología, que de hecho ya es una avanzada ideológica muy importante de lo que debe ser el plan productivo agrario venezolano. Pero cuando hablábamos que en estos 10 años, a pesar de los 260 campesinos que nos han matado, que ha sido parte del abono para esta producción liberadora, emancipadora, mira, 3.500.000 hectáreas, 1.200.000 hombres y mujeres que hemos ido al campo venezolano a romper un modo de producción, como lo diría Costa Sainz en el latifundio, romper esa política de esclavitud. La estamos haciendo en nuestro proceso con Hugo Chávez Frías. O sea, la palabra empeñada de la visión constituyente. Eso es algo extraordinario. Ahora, no estamos haciendo anuncios. Nosotros en el artículo 14 de la Ley de Equidad y Desarrollo Agrario hablaba de pre y postnatal, nuestras mujeres, hijas y esposas. Eso se está complementando con todo el desarrollo de la progresividad de los articulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es democrática, profundamente participativa, y que ahora en la conformación del nuevo ciudadano hay el salto ya, y aquí nosotros nos vamos por la calle del medio, cuando hablamos del fondo de las prestaciones de la reserva que tiene que tener el Estado revolucionario, y el conductor del Estado revolucionario, que es Hugo Chávez Frías, como garantía frente a esta parranda de bandidos y ladrones que tenemos hasta ahorita. Eso por lo menos es algo sobre la cual se está moviendo el pueblo, nos estamos moviendo constantemente para culminar lo que tiene que ser la misión que nosotros hicimos por la historia, por la vida, por la patria, que es la misión 7 de octubre de 2012, que va a ser definitivamente noche clavado. Sí, señor, misión 7 de octubre para lograr consolidar efectivamente todo este camino que ha venido haciendo nuestro comandante y nuestro pueblo por nuestra independencia. Osvaldo, pero el comandante en el proceso de construcción de esta ley del trabajo, hizo algo también extraordinario, que fue lanzar la misión Saber y Trabajo, una visión integral del trabajo, porque considera al trabajo no como una algo que aliena, que algo que más bien desarraiga al ser humano, sino el trabajo como una forma de desarrollo integral del individuo, de la familia, de la sociedad completa. El trabajo como una herramienta para la superación, pero para la superación y para la evolución humana. El trabajo ligado al saber. Toda esta estrategia de misión, saber y trabajo, además es un elemento fundamental para el impulso de la nueva ley. Me gustaría tu comentario, Osvaldo. Sí, fíjate, hay que analizar el planteamiento de la ley en su conjunto para poder entender con bastante claridad, y los trabajadores afortunadamente dieron ese debate y tienen las herramientas para defenderlo. ¿Qué se plantea? Primero, una ley para la transición, como lo ha dicho el presidente, la transición hacia una sociedad superior, la sociedad socialista, estando claro en ese sentido. Segundo, que tiene que ser apegada a la Constitución, ¿no? Que da muchas herramientas, tiene varios artículos, está el preámbulo. Entonces, ese fue el segundo elemento clave para este. El tercero, que de una ley como la que teníamos anteriormente, pues ya está muerta, que era una ley que regulaba relaciones obreros-patrón, a una ley de protección de derechos. Y dentro de esos derechos, un ejemplo, el de los sectores del campo, que nunca habían sido favorecidos
por ninguna ley. Si los trabajadores estaban en una situación difícil, los trabajadores del campo mucho más. Yo recuerdo, y Braulio se recuerda, que antes de llegar al presidente aquí había incluso 2 salarios, el salario rural y el salario de la ciudad. Y aunque trabajaban más, en peores condiciones, en circunstancias más difíciles, cobraban menos. Ahora, todo eso, entre otras cosas, se une con una política que viene desarrollando el gobierno, que se enmarca en lo que es la misión Saber y Trabajo, que tiene como 2 componentes. Uno, romper un piso que nos hemos encontrado entre un 7 y un 8% después que disminuimos el desempleo y que no ha costado romperlo. Y el propio presidente lo ha señalado, es necesario romperlo para llevar los niveles de desempleo mucho más bajos. Ahora, no es incorporando a la burocracia del trabajo o a puestos que no tenga que ver con la producción, es prepararlo para la producción, para ese salto que tenemos que dar aquí en Venezuela de la dependencia única exclusivamente del petróleo. Tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos con los hombres y mujeres venezolanos y tenemos un líder conduciendo precisamente esa política. En función de eso es que se desarrolla la misión Saber y Trabajo. En la propia ley, ya el presidente también lo anunció, una política que está claro. No hay ningún nivel de aprendizaje, de formación, de preparación que no sea el trabajo. Entonces, cada fábrica, cada centro de trabajo se tiene que convertir en una escuela para la preparación desde el punto de vista productivo, pero también para avanzar en la formación política, en la formación ideológica, de convertir de verdad el trabajo como una herramienta que emancipa al hombre y a la mujer, que el fruto de ese trabajo sea repartido como bienestar para toda la sociedad y no que vaya a la riqueza de unos pocos y que sea el trabajo explotador. Ese es el contraste entre los 2 sistemas. De tal manera que hoy estamos dando un debate, no solamente desde el punto de vista reivindicativo, que es bien importante, sino que estamos dando un salto de para qué el trabajo. Y en definitiva es para emancipar al hombre y la mujer y producir los bienes que deben ser distribuidos para la mejor vida, para el vivir viviendo. Para vivir viviendo, un trabajo liberador y un trabajo que entiende al ser humano dentro de su contexto, a la mujer madre, además eso de considerar al padre también dentro, como un factor importante dentro de la familia, que considera a nuestros niños y a nuestras niñas, que asume un compromiso con ese vivir a plenitud. Así que vamos a hacer un brevísimo corte, nos vamos a despedir con unas entrevistas de calle, justamente de opinión de la gente sobre nuestra ley orgánica de trabajo. Vamos a verla. Bueno, las reivindicaciones laborales creo que es algo muy importante porque en el año 97, en el gobierno de Caldera, quitaron las prestaciones, o sea, creo que fue como lo que están haciendo ahorita en Europa. Hicieron como una reforma y le quitaron todos los beneficios a los trabajadores. Y ahorita creo que este gobierno lo va a reivindicar. Bueno, eso se apoya porque eso beneficia a uno del trabajador, ¿ves? Bueno, la inmovilidad laboral es algo que, bueno, que beneficia también a uno porque hay muchas empresas capitalistas que les gusta estar despidiendo a los trabajadores injustificadamente. La ley de ahorita que creo que la va a promulgar ahorita el 1 de mayo o antes, ese es el apoyo. Bueno, se han tomado en consideración muchos aspectos y por lo menos ahorita hay mayor poder adquisitivo, se han tomado planes adecuados para poder desarrollarnos en ese sentido y hay una cantidad de elementos que están a favor de por lo menos el trabajador, pues instrumentos jurídicos, planificaciones estratégicas, desarrollos locales. Es una gran que anteriormente no lo teníamos, pues. Eso sé que va a beneficiar significativamente a toda la población trabajadora de nuestro país, pues. Yo considero que en la parte de lo que son las personas que son discapacitadas y eso, que se han incorporado al trabajo de cualquier manera, veo que ha sido un gran aporte del presidente. Bueno, creo que se le ha dado un justo valor al trabajo de las personas, se ha reconocido el trabajo de las mujeres, de los campesinos, de los pescadores, entonces me parece que ha sido muy bueno. Bueno, yo creo que se hace justicia a los trabajadores después de tantos años de espera y yo creo que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.